Hola curiosos de la historia. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente les interesará. Siempre escuchamos sobre los héroes de la independencia, pero ¿qué hay de las mujeres que también lucharon por nuestra libertad? En este video conoceremos la historia de María Feliciana Miranda, su hermana Manuela y otras mujeres que con su valentía y esfuerzo dejaron huella en nuestra historia. No olvides suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales para no perderte ninguno de nuestros videos. Acompáñenme y descubramos esta historia de coraje. Hoy vamos a explorar un capítulo fascinante y a menudo ignorado de nuestra historia: la participación de las mujeres en la independencia de El Salvador. Un relato que ha sido eclipsado por la historia tradicional, que pone el foco en los hombres próceres, pero deja en segundo plano el papel crucial de las mujeres. Vamos a equilibrar esa balanza. Primero, reconozcamos lo innegable. Los próceres como José Matías Delgado y Manuel José Arce jugaron roles fundamentales en nuestra independencia de España. Su valentía fue clave para abrir las puertas a un futuro diferente. Sin embargo, es esencial mirar más allá. Aunque lograron la independencia, muchos de estos mismos hombres que lucharon contra el dominio español se convirtieron en los nuevos líderes del poder. Se adueñaron de vastas tierras, mientras que los campesinos y los indígenas continuaron en la pobreza y bajo explotación. Esta es la otra cara de la independencia. Pero, entre todas estas luchas, las mujeres no fueron simplemente testigos. María Feliciana de los Ángeles Miranda y su hermana Manuela Miranda arriesgaron sus vidas como mensajeras y fueron perseguidas por sus acciones. Y no fueron las únicas. ¿Qué hay de las esposas, hijas y otras mujeres que participaron en reuniones secretas, escondieron a quienes luchaban por la independencia o actuaron como correos en los momentos más peligrosos? Su papel fue clave y, sin embargo, su contribución rara vez se menciona. Es evidente que la historia que nos han contado es incompleta. Favoreció a los hombres, ignorando el sacrificio y la valentía de las mujeres. Hoy más que nunca, es crucial reconocer ese desequilibrio y hacer justicia a las mujeres que, aunque invisibilizadas, fueron igual de valientes. A principios del siglo XIX, Centroamérica formaba parte del Virreinato de Nueva España, un extenso territorio bajo dominio español que también incluía a México. En este sistema, las decisiones se tomaban desde España y para Centroamérica, también desde Ciudad de México. Esta administración centralizada generaba descontento, ya que las decisiones importantes se tomaban lejos sin considerar adecuadamente las necesidades y preocupaciones locales. La economía colonial en Centroamérica se basaba en la explotación de recursos y personas. La riqueza generada por el trabajo de indígenas y esclavos africanos se enviaba a España, mientras que estos grupos vivían en condiciones extremadamente duras. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en las colonias, ocupaban cargos importantes en la administración local, pero estaban en una posición inferior a los españoles que vivían en Europa y enfrentaban muchas limitaciones. A medida que crecía el descontento, también aumentaba el deseo de independencia. Esto llevó a una serie de intentos por librarse del dominio español, lo que eventualmente resultó en la independencia de El Salvador y otros países centroamericanos. Uno de los momentos clave en la lucha fue el primer intento de independencia en 1811. Durante este tiempo, María Feliciana de los Ángeles Miranda y su hermana Manuela Miranda jugaron papeles importantes. Nacidas en San Vicente, El Salvador, María Feliciana el 21 de diciembre de 1785 y Manuela en la misma localidad en la década de 1780. Ambas destacaron por su valentía y determinación.
El 29 de diciembre de 1811, en Sensuntepeque, las hermanas Miranda jugaron un papel decisivo en la revuelta que buscaba la independencia. Se encargaron de propagar las ideas de libertad y organizar la insurrección en el punto conocido como Piedra Bruja. Su liderazgo fue crucial para este primer intento de romper con el dominio colonial español. María Feliciana y Manuela Miranda no eran damas de alta sociedad ni educadas en los salones de las letras. Eran mujeres de pueblo, con una pasión por la libertad que las llevó a enfrentarse directamente con el régimen colonial. Sensuntepeque, su ciudad natal, fue uno de los focos de rebelión durante las revueltas de 1811, y las hermanas Miranda no se quedaron al margen. En lugar de limitarse a las labores domésticas, como se esperaba de ellas, empuñaron armas, lideraron a los habitantes y atacaron el cuartel de milicias en su ciudad. Imagina la escena: las hermanas Miranda junto a un grupo de rebeldes, tomando las calles, agitando la bandera de la rebelión y enfrentándose a los soldados coloniales con valentía. El rugido de la multitud, el eco de las armas, la adrenalina de la batalla y, en medio de todo, dos mujeres, desafiando no solo al poder colonial, sino también las normas sociales que intentaban relegarlas a la sombra. Lamentablemente, su valentía tuvo un alto costo. Tras el levantamiento, las hermanas Miranda fueron arrestadas por las autoridades españoles. El 29 de diciembre de 1811, fueron sometidas a un brutal castigo. ¿El castigo? 100 latigazos cada una. Imagina el horror de esa escena, una plaza llena de personas observando cómo estas mujeres eran cruelmente azotadas hasta que la piel de sus espaldas se desgarraba bajo el látigo. Un acto de represión que buscaba intimidar a otros posibles colaboradores. Posteriormente, fueron recluidas en el convento de San Francisco en San Vicente de Austria y Lorenzana y asignadas como siervas sin paga en el convento local. Y en la casa del cura, el doctor Manuel Antonio de Molina y Cañas, quien años más tarde sería uno de los firmantes del Acta de Independencia del 15 de septiembre. No fue un castigo solo físico, sino una forma de reducir su espíritu rebelde, encerrándolas en una vida de servidumbre como lección a todas las mujeres que pudieran atreverse a seguir su ejemplo. Las hermanas Miranda no fueron las únicas. En Metapán, Úrsula Guzmán y Gertrudis Lemus, dos mujeres valientes, suministraron piedras y armas a los indígenas y mulatos que participaron en los disturbios de noviembre de 1811. Estas mujeres, aunque no empuñaron armas directamente, jugaron un papel esencial al garantizar que los rebeldes tuvieran los medios para luchar. En Santa Ana, se recuerda también a mujeres como Dominga Fabia Juárez de Reina, Juana de Dios Arriaga e Inés Anselma Asensio. Inés, una joven valiente de entre 20 y 25 años, fue arrestada por su participación en las revueltas. A pesar de su juventud, la historia la recuerda por su coraje. Su padre intervino para lograr su liberación, mostrando que, incluso en los momentos más críticos, estas mujeres no estaban solas en su lucha. Las mujeres cuyos nombres fueron encontrados a través de investigaciones históricas se dedicaban principalmente a actividades comerciales. Muchas de ellas vendían carne, eran dueñas de estanques de chicha y participaban activamente en la economía local, aunque no se les veía en roles políticos formales, debido a que hace más de 200 años no era permitido. Sí ejercían un poder decisivo en sus comunidades. Estas mujeres no solo sostenían a sus familias a través de sus negocios, sino que también se involucraron en la lucha por la independencia de manera indirecta, aprovechando sus conexiones y posiciones para apoyar el movimiento. María Feliciana murió a principios de 1812, cuando apenas contaba con 22 años. Se pensaba que su muerte fue resultado directo de los azotes que recibió frente a la multitud en la plaza central de San Vicente. Sin embargo, investigaciones recientes en un archivo privado en Madrid
sugieren que María Feliciana padecía de una afección corporal, posiblemente relacionadas con emanaciones sulfurosas de la localidad, lo que podría haber contribuido a su muerte, y cuestiona la idea de un martirio glorioso. Durante el régimen español en Centroamérica, las mujeres criollas, mestizas, indígenas, mulatas y negras esclavas compartían algunas funciones y labores comunes, conocidas como oficios mujeriles. Sus vidas se debatían entre el hogar, la iglesia, el hospital y el campo de labranza, ya que el aprendizaje de las letras y los números estaba reservado para los hombres y para quienes ingresaban a conventos de monjas. La mayor parte de estas mujeres, sin importar su nivel social, estaba sumida en la ignorancia y la superstición, y estaban privadas de asistencia ginecológica, lo que causaba grandes mortandades y dejaba huérfanas a muchas criaturas recién nacidas. El título de doña era usado por mujeres solteras o casadas, cuyos matrimonios no las obligaban a usar los apellidos de sus esposos. La viudez era honrada y elogiada, mientras que la bigamia era severamente castigada, considerándola un delito igual que el ejercido por las mujeres dedicadas a la prostitución, el vicio y el mal vivir. Entre estas mujeres valientes, ya hemos mencionado a varias que jugaron papeles esenciales en la lucha por la libertad en Centroamérica. Sin embargo, son solo una parte de un panorama más amplio y significativo. A pesar de la represión, el deseo de independencia no se extinguió. En los primeros días de enero de 1814, varias comunicaciones al Virreinato de Nueva España y a España informaron que los independentistas salvadoreños de 1811 estaban fraguando nuevas conspiraciones contra la corona española. Casi 2 semanas después, la casa solariega de los padres Aguilar, ubicada en el centro de San Salvador, utilizada por los conjurados de las familias criollas para realizar juntas clandestinas. Estas reuniones tenían como objetivo armar una insurrección en la provincia, que requería tomar las armas en manos del temible organismo de milicias, conocido como el Cuerpo de Voluntarios de Fernando VII. Además, la casa del sacerdote Nicolás Aguilar, situada en el pueblo de Mexicanos, también sirvió como un importante punto de encuentro para los líderes independentistas. El 24 de enero de 1814, los líderes independentistas se reunieron en la casa de Nicolás Aguilar en Mexicanos y en el centro de San Salvador. Entre los asistentes estaban los sacerdotes Nicolás y Vicente Aguilar, el alcalde primero Juan Manuel Rodríguez, el alcalde segundo Pedro Pablo Castillo, el regidor y médico Santiago José Celis y otros patriotas. En el contexto de este segundo intento de independencia, surgieron mujeres destacadas que jugaron papeles cruciales en la causa independentista. Entre ellas se encontraban María Felipa Arazamendi, esposa de Manuel José Arce; Ana Andrade Cañas, esposa de Santiago José Celis; María Teresa Escobar, esposa de Domingo Antonio de Lara; Francisca Alegría Aquino, esposa de Juan de Dios Mayorga; María Josefa Arce y Teresa Arce, hermanas de Manuel José Arce; María Lorenzana, persona de servicios domésticos en la casa de los Arce; Gertrudis Delgado y Manuela Delgado, miembros de la familia del presbítero y doctor Matías Delgado. Aunque algunas de estas mujeres fueron detenidas e interrogadas por las autoridades españolas, desempeñaron un papel crucial en el movimiento independentista. Se cree que muchas de ellas actuaron como correos secretos y enlaces entre los distintos grupos independentistas, facilitando la comunicación y la coordinación durante los intentos de emancipación. Además, en el mercado de Zacatecoluca, algunas defensoras del orden realista, como Feliciana Jerez y Micaela Jerez, apodada La Dulcera, se enfrentaron a los indígenas nonualcos en una batalla abierta, mostrando su compromiso con el orden establecido y su resistencia al cambio. Este segundo intento de independencia, a pesar de la dura represión,
demostró la persistencia del deseo de libertad en El Salvador y la valiente participación de mujeres clave en la causa. A través de sus acciones, estas mujeres ayudaron a dar forma al camino hacia la independencia de Centroamérica. Después de haber explorado los primeros intentos de independencia en El Salvador y las importantes figuras involucradas, es esencial destacar el papel fundamental de algunas mujeres pertenecientes a las familias de los independentistas de San Salvador. A pesar de las limitaciones impuestas por su época, estas mujeres jugaron un papel crucial en los esfuerzos por la emancipación. Aunque no todas han dejado un rastro documental exhaustivo, sus contribuciones son invaluables. María Felipa de Arazamendi y Aguilar se casó con Manuel José Arce en San Salvador. Juntos tuvieron 11 hijos: José Bernardo, Salvador, Jacinta, Juana, Isabel, Clara, José, María, Bernardo, Teresa, Delfina y Ana. Durante el encarcelamiento de Arce, tras el fallido intento de independencia de enero de 1814, María Felipa asumió la responsabilidad de gestionar los bienes familiares y de defender a su esposo legalmente. Sin embargo, debido a problemas de salud relacionados con sus numerosos embarazos, no siempre pudo cumplir con estas tareas. A pesar de las dificultades, María Felipa estuvo al lado de Arce en los momentos más duros, luchando contra la anexión de Centroamérica a México y acompañándolo en su exilio a México. Se cree que María Felipa murió en México, ya que Arce regresó a San Salvador sin ella y falleció en un estado de debilidad. Manuela Antonia de Arce nació en San Salvador el 23 de junio de 1783. Su hermano Manuel José Arce también jugó un papel clave en la historia de El Salvador. El 4 de mayo de 1811, Manuela Antonia se casó con Domingo Antonio de Lara, con quien tuvo 2 hijos, Antonio y Dominga. Después de resultar herido en el segundo movimiento de independencia en San Salvador el 24 de enero de 1814, Manuela Antonia se convirtió en defensora de su hermano y de su esposo. El 17 de mayo de 1817, Domingo Antonio fue condenado a 8 años de prisión en las cárceles del Morro en Cuba. Gracias a los esfuerzos de Manuela Antonia, Domingo Antonio fue indultado en junio de 1818 y liberado al año siguiente, permitiéndole seguir luchando por la independencia. Sin embargo, poco se sabe sobre la vida de Manuela Antonia después de estos eventos y tras la independencia. Ana Andrade Cañas volvió a San Salvador tras estudiar medicina en Guatemala y se casó con el prócer chapaneco Santiago José Celis. Juntos tuvieron 2 hijos, Santiago José y Leoncio Francisco. Leoncio nació justo antes de la trágica muerte de su padre, durante el segundo movimiento de independencia. A pesar de sus esfuerzos para proteger a su familia, Ana no pudo evitar la tragedia ni la confiscación de su patrimonio. El 8 de octubre de 1821, las autoridades le negaron una pensión y Ana vivió sus últimos años en pobreza, exiliada por su hijo mayor, quien se había convertido en sacerdote. Después de años de lucha y tensiones crecientes por la independencia en Centroamérica, el gran día finalmente llegó. El 15 de septiembre de 1821 en la ciudad de Guatemala, se proclamó la independencia de Centroamérica de España. Este evento marcó el culminar de un largo proceso de movilización y debate, que abarcó lo que hoy son El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. Aunque las mujeres no firmaron los documentos oficiales ni participaron directamente en las reuniones, su influencia fue fundamental en este proceso. Un ejemplo destacado de esto es María Bedoya de Molina, esposa del prócer guatemalteco, doctor Pedro Molina. Mientras los líderes debatían en el Palacio de los Capitanes Generales, María organizó una concentración en la plaza, con música y cohetes, para atraer a la multitud y presionar a los notables a tomar la decisión histórica de proclamar la independencia. Este acto de determinación demostró que, aunque a menudo no se reconocen en los registros históricos, las mujeres jugaron un papel fundamental en la emancipación.
Las contribuciones de María Bedoya de Molina y otras mujeres en la lucha por la independencia fueron esenciales para asegurar la libertad de Centroamérica. Al contar estas historias, estamos haciendo algo más que recordar el pasado. Estamos reconociendo a quienes merecen ser parte de la narrativa histórica. Las mujeres jugaron un papel crucial en la lucha por nuestra independencia y su legado sigue vivo en cada rincón de nuestro país. Sigamos explorando y compartiendo estas historias que merecen ser escuchadas. Así, concluimos recordando que la historia está llena de héroes menos visibles, cuyo coraje y determinación fueron determinantes en el camino hacia la libertad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las figuras que, más allá de los documentos oficiales, hicieron historia. Antes de concluir, queremos señalar que en nuestras futuras exploraciones profundizaremos en la vida de los próceres más reconocidos. Estos líderes que jugaron papeles cruciales en la independencia merecen un análisis detallado que no solo celebre sus logros, sino que también examine las complejidades de su legado. Es importante reconocer que muchos de estos próceres eran propietarios de tierras y miembros de la élite social. Aunque desempeñaron un papel crucial en la lucha por la independencia, su estatus privilegiado también les permitió mantener una influencia considerable en la estructura social y económica post-independencia. Esto llevó a que, a pesar de los avances logrados, muchas de las promesas de igualdad y justicia no se materializaran completamente para los sectores más desfavorecidos de la población. Al explorar sus vidas y contribuciones, buscaremos una visión completa, honrando sus sacrificios y también reflexionando sobre las limitaciones y desafíos que enfrentaron, así como su impacto en la configuración de la nueva sociedad. Agradecemos su interés y los invitamos a seguir explorando con nosotros estas historias ricas y multifacéticas. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida de María Feliciana Miranda, su hermana Manuela y otras mujeres que no se quedaron atrás en la lucha por la independencia. Si te gustó el video, no dudes en compartirlo, suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de más contenido como este. Déjame un comentario sobre qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Nos vemos en el próximo video Curiosos de la Historia, para seguir descubriendo más personajes que marcaron nuestro pasado.